Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta hora para el servicio de oración de este miércoles. Quiero agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que me concede para estar frente a ustedes una vez más a través de este medio, hermanos, amigos que nos están escuchando a través de la página de la iglesia. Hermanos, quiero hacerles nuevamente el llamado para mantenernos con fidelidad hacia nuestro Dios en todas las cosas, hermanos, que es necesario que emprendamos y que continuemos adelante. No podemos, hermanos, pasar por alto que estamos viviendo momentos muy difíciles como nunca lo ha vivido la iglesia. Estamos ciertamente en los últimos tiempos y tenemos que ser conscientes y reconocerlos. Como cristianos, a través de estos servicios que estamos llevando a cabo por línea, el principal objetivo, hermanos, no crea que es evitarle una vuelta al templo. El objetivo de este servicio es que usted tenga la bendición de poder estar pendiente de lo que Dios quiere hablarnos y también tomar decisiones desde su hogar o desde donde usted se encuentre con su familia para acercarse más a Dios a través de la oración diaria, a través de la devoción diaria, porque es necesario que los cristianos cada vez más estemos consagrados a nuestro Dios. Así es que, hermano, quiero agradecerle a Dios por usted, por su familia, por la iglesia, por todos aquellos que están al pendiente, pero también motivarle a seguirle sirviendo a nuestro Dios con buen ánimo y esperanza, sabiendo que tenemos a un Dios que está por nosotros. Así es que si tiene su Biblia, hermano, busque Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a partir, hermanos, de este versículo para seguir recordando la serie de sermones que estamos llevando a cabo respecto a la oración. Hermanos, hemos hablado la última ocasión acerca de la oración sin fruto. Hoy vamos a hablar acerca de la oración eficaz. Santiago en el capítulo 5 nos hace mención de ello y dice que en Santiago capítulo 5 versículo 16, específicamente la última parte, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos, esto no es una simplemente declaración de parte de la inspirada palabra de Dios para nosotros, sino que es una aseveración con garantía en la misma palabra de Dios de verdad, que es efectiva y puede ser efectiva en la vida de todos aquellos que practicamos la oración. Vamos a orar y a ver, hermanos, cómo es que la oración se puede volver eficaz en nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra, habla a nuestro corazón por tu palabra y enséñanos, Señor, a vivir así como tú quieres, Señor, consagrados a ti, entregados a ti, Señor, dependiendo de ti, Señor, en todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. Tú eres nuestro Dios en quien hemos confiado. Estamos seguros, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros hasta hoy y que por tu misericordia, Señor, hasta este momento nos mantenemos de pie, Señor, y caminando, Señor, en tu camino, con tu gracia, con tu ayuda, Señor, y antemano queremos darte gracias por todo eso, pero también pedirte que por favor te acuerdes de nosotros y sigas obrando en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están al pendiente ahí en la página. Ayúdales, Señor, en sus vidas, en sus hogares, en sus necesidades. Bendice tu palabra y bendice este tiempo, Señor, que estaremos juntos a través de ella, reunidos, Señor, alrededor de ella para escuchar lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. El mismo Santiago, hermanos, nos habla en el capítulo 4, hermanos, que hay otra oración de la cual hablamos, que es la oración ineficiente, la oración cuando pides y no recibes. El tema de que hoy nos ocupa, hermanos, es la contraparte, es la oración eficaz. La oración eficaz, la oración efectiva, la oración, hermanos, que tiene fruto, la oración que trae satisfacción, la oración que nos llena de bendición y de felicidad. Quiero ser muy específico, hermanos, y muy claro en cuanto a esto. La satisfacción,
la bendición y la felicidad y el gozo que produce la oración no está en lo que se obtiene, hermanos, a través de ello. Porque si fuera así, usted y yo como cristianos nos estaríamos regocijando más en la bendición que en el que bendice. La oración eficaz, hermanos, primeramente, en primer lugar, es una oración que está basada en nuestra fe, hermanos. Judas capítulo 1, versículo 20, si usted tiene su Biblia, dice, hermanos, de la siguiente manera: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando, hermanos? Aquí Judas nos está invitando a nosotros que en medio de las cosas que hermanos, tenemos que reconocer que vivimos en tiempo difícil, y nosotros tenemos que, hermanos, no estar mirando las circunstancias que nos rodean, las malignidades, hermanos, las aberraciones de la gente. No lo podemos ignorar. No podemos ignorar que estamos en medio de burladores, en medio de gente, hermanos, que no tiene temor de Dios. Aún en la iglesia misma usted ve cómo el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por personas que desfilan frente a nuestros púlpitos, hermanos. Y simplemente a veces un cristiano sincero, un cristiano con un corazón que honra y glorifica a Dios, simplemente, hermanos, en el espíritu cristiano lo que nos corresponde y hacemos es pasar por alto el agravio y seguir hacia adelante, porque tenemos a un Dios en el cual confiamos, que nos escucha y nos atiende. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Déjeme le explico esto, hermano. La oración en el Espíritu Santo es precisamente la oración efectiva, es la oración que está basada en nuestra fe. Y no es una oración en la carne, no es una oración fundamentada, hermano, en el dolor de nuestra necesidad o en la insatisfacción de esta vida, o en la falta, hermano, que nosotros tenemos en muchos aspectos de nuestra vida. Eso incluye nuestra propia falta de sabiduría. La oración en el Espíritu Santo es una oración, hermanos, basada en nuestra fe, considerando aquello que el escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, en nuestra vida no hay otro medio más efectivo para acercarnos a nuestro buen Dios que a través de nuestra propia oración. Es la forma como nosotros podemos mantenernos, hermanos, dependiendo de nuestro Dios. Ciertamente Él nos habla por su palabra, nos enseña a través de ella, nos dirige, nos guía a través del impulso del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nuestra respuesta a Él, hermanos, es esa respuesta, hermanos, que está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, porque Él nos anhela a nosotros, porque Él desea esa comunión con nosotros. Pero usted y yo tenemos que tener esa confianza en Él, de tal forma, hermanos, que no podemos abrir nuestros ojos y deslumbrarnos por las situaciones, por las necesidades, y vivir, hermanos, atribulados por ellas, sino por el contrario, mantenernos en la confianza que tenemos a un Dios que hasta hoy, como Él lo ha prometido, está con nosotros y no nos va a dejar. Qué precioso es comprender, hermanos, que nosotros tenemos, como dice su misma palabra, una fe que es preciosa, más preciosa que el oro y más preciosa que todo lo que puede existir bajo este cielo. Esa es la fe que Dios nos ha
depositado por su gracia para que nosotros vivamos a través de ella, hermanos, cada día, esperando en Él, dependiendo de Él, confiando en Él, fortaleciéndonos en Él, llegando a Él, hermanos, en toda circunstancia. Número 2, hermanos, la oración eficaz es una oración en todo momento. Hermanos, ahorita aprendimos, veíamos, leemos, ¿verdad? Entendemos que la oración del creyente genuino no es una oración motivada por la emoción ni por los sentimientos, hermanos, sino por una certeza de saber a quién nos estamos dirigiendo. Por eso en todo momento, hermanos, el Espíritu Santo que está en nosotros, dice su palabra, que muchas veces gime con gemidos indecibles. No lo alcanzamos a percibir a veces, pero es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que nosotros como cristianos conscientemente en nuestra vida necesitamos estar dependiendo de Dios en todo. Cristo enseñó, hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo número 1, a través de una parábola. ¿Se acuerda de aquella parábola famosa de la viuda y el juez injusto que el Señor menciona? No vamos a mencionar, no vamos a leer todo el pasaje, hermanos, pero quiero centrarme en lo que el Señor establece aquí en Lucas 18, versículo número 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, la oración eficaz es una oración en todo momento. Es una oración en todo momento. El Señor Jesucristo, consciente de lo que Él, hermanos, estaba haciendo en la vida de sus discípulos y en la vida de todo aquel que cree en Él, nos dejó, hermanos, en su palabra establecido, hermanos, ante nosotros y ante nuestros ojos, el poder estar conscientes de que hay una necesidad de orar siempre. Cuando usted y yo, hermanos, no tenemos necesidad de orar, nunca, siempre tenemos necesidad de orar. Cada día, cada momento, ante cada circunstancia, hermanos, tenemos la necesidad de orar, hermano. Debido a las circunstancias especialmente tan cambiantes en las que vivimos en nuestro diario vivir hoy en día, a veces no sabemos qué o cómo pedir. Pero sí, hermano, tenemos que estar conscientes de nuestra propia necesidad de orar en todo momento. Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 26. Si usted tiene su Biblia, dice de la siguiente manera, Romanos 8, 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces, hermanos, nos levantamos por la mañana en verdad por la situación, por la carga espiritual, por la carga, hermanos, familiar que traemos, por las situaciones, hermanos, que nos rodean en todos los aspectos familiares, morales, económicos, hermano, y decimos: Señor, ¿qué te pido, Señor? ¿Qué te pido? Hermano, no podemos cerrar nuestros ojos y decir: todo está bien. Si usted ve cómo muchas de nuestras familias, en la carne me refiero, se están desmoronando a pedazos. Como muchos, hermano, inclusive que buscan a Dios y que tratan de servirle a Dios, hermano, de veras, usted los oye hablar y uno dice: caray, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero qué tremendo, hermano, es cuando nosotros vamos al Señor con toda honestidad, con toda sinceridad, y nos acercamos a Él para decirle: Señor, nomás una cosa es lo que yo necesito para dirigirme también contigo y hacerlo de la forma correcta.
y es sabiduría. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué se trata esto, hermano? De que, hermano, cuando vamos a orar, tenemos que estar convencidos nosotros, seguros de qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué hemos de saber lo que pedimos? A veces no estamos en esa, pero hermano, vaya usted con la confianza de que estamos pidiéndole a Dios lo que es lo mejor, porque ya estamos en su voluntad. Me llama mucho la atención, hermanos, que a veces los cristianos estamos muy faltos de oración. Muy faltos de oración. Y en lo único que llegamos a Dios es para presentarle necesidades. Y eso, hermano, no es orar. No es orar. La oración en todo momento, hermanos, es una oración con gratitud. Aún ante la dificultad, hermano. Aún ante la dificultad. Tengo un ejemplo, hermanos, de Daniel. En el capítulo 6, en el versículo 10. Acuérdense que Daniel, hermanos, fue llevado cautivo, hermanos, a una tierra lejana, apartado de los suyos, arrancado de los suyos, hermanos, completamente lejos fue llevado. Hermanos, Daniel halló la gracia del rey, pero obviamente, hermanos, también halló enemigos que querían tenerlo a él bajo sus propias situaciones. Daniel no cedió. Sus enemigos fueron, hermanos, ante el rey y le dijeron: rey, pues si encontramos a alguien que le pida alguna cosa a alguien que no seas tú, que lo castiguen, ¿cómo ves? Dijo el rey: sí, que lo castiguen. Dice que Daniel oraba, hermanos, 3 veces al día. Y muchos no sabemos ese corito, ¿verdad? 3 veces oraba Daniel en el día. Y dice la Biblia en Santiago capítulo 6 versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe, hermano? La oración en todo momento es una oración, hermanos, ante la dificultad. Es una oración que va acompañada de gratitud. No es nada más llorar delante de nuestro Dios. Es válido, porque Él conoce que somos carne y que somos débiles. Pero nunca olvide llevarle gratitud a Dios en su dificultad. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo y por todo. Ahora no dice que sea fácil, pero sí dice que tenemos que hacerlo. Y es un gozo, hermanos, créame, es un gozo darle gracias a Dios en medio de la dificultad. David era un hombre, hermanos, extremadamente complicado en su vida. Si usted ve la historia de David, David era un hombre que iba de dificultad en dificultad. Pero fue llamado, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque David era un hombre que amaba a Dios de tal forma que en su relación con Él, hermanos, Él tenía una amistad
particular y personal con Dios. Y qué bonito es, cuando usted va a la Biblia, ver a este hombre que en sus luchas y batallas muchas veces dice la Biblia que Dios le dio, así como David pidió. ¿Por qué? Dice David en el Salmo 55, hermanos, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. La oración eficaz, hermanos, es una oración en todo tiempo. La oración eficaz, hermanos, es una oración que llega a Dios y que le llevamos a Dios, hermanos, en toda circunstancia. ¿Se acuerda cuando Job le decía a su esposa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sabe que los cristianos nos ausentamos de la oración, hermanos, en los tiempos de prosperidad y de bendición? Si pudiéramos ver el corredor de Dios, hermanos, cuando Él está enviando bendición, y vemos el corredor de enseguida, hermanos, el corredor de la oración, se puede ver, hermanos, que solamente viene la bendición en un sentido y la oración en el otro sentido está escasa. Pero cuando Dios, por su gracia, hermanos, y porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, cierra tantito la ventana de bendición, la ventana del cielo, usted puede ver el corredor de oración, hermanos, cómo se extiende. Y ahí van necesidades, lamentos, lloros y cuánta cosa, muchas veces. Pero saben, usted y yo tenemos que entender, hermano, que en toda circunstancia tenemos que orar a Dios. En todo momento. Sabe, hay en la vida, hermanos, momentos importantes, como cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Y qué bonito y qué especial es estar convencido, hermano, de que la decisión que tomé es la mejor, porque a eso me llevó Dios. No es que Dios apruebe lo que yo hago, sino que yo estoy de acuerdo con la voluntad de Dios en lo que Él me está indicando. ¿Sí me entiende? El Señor Jesucristo, hermanos, antes de escoger a sus apóstoles en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, en el versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios, hermanos: que Él, hermanos, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor tenía una cantidad grande de discípulos, como podemos ver en el transcurso de su ministerio. Pero solamente 12 de ellos iban a tener una encomienda especial, específicamente 11, porque uno era el hijo de perdición designado desde antes de la fundación del mundo. Y sabe, el Señor fue a orar ante una decisión importante. Hoy en día, hermanos, hoy en día estamos enfrentando decisiones importantes todos los días. ¿Y sabe qué? Qué triste es ver cómo el pueblo de Dios vende tan barato su convicción y su fe por falta de oración. Qué lamentable, qué penoso es considerar, hermanos, que hoy en día
la oración ante decisiones importantes. Hermano, y hablo en todos los aspectos, hermanos, de la obra de Dios. Los púlpitos están llenos, hermanos, de oportunistas, de personas que simplemente los titulares de los púlpitos a veces no oramos suficiente. Hermano, en las familias, el líder espiritual de la familia, a veces nada más está buscando lo mejor, la conveniencia, lo que se ve mejor, lo que nos afecta menos, lo que nos da más ganancia, pero no se decide en oración por lo que es mejor. Muchos hogares hoy ya no tienen devocional. Muchas familias hoy, hermanos, ya no saben lo que es confiar y esperar en Dios y depender de Dios. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, ya no están decidiendo por Dios, sino por sobrevivir, dicen algunos. Hermanos, vivimos tiempos donde tenemos que poner a Dios adelante de nuestras decisiones, no para que Él apruebe lo que nosotros decimos, sino para que nosotros estemos de acuerdo con la voluntad que Él tiene para nosotros. No hacemos lo que queremos, sino servimos a un Dios que es soberano y que tiene un propósito en nuestras vidas, y Él sabe perfectamente bien qué es lo que nos conviene más y mejor para nosotros. Usted y yo no podemos decirle a Dios: Señor, esta es mi voluntad, me firmas, sino que al contrario: Señor, yo he decidido por ti. ¿Se acuerda de aquella pregunta que el apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, después de haber luchado con Cristo y después de que el Señor le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, finalmente él cede y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe, hermano? Es triste que hasta que ya le diste cosas al aguijón, que hasta que ya volteas al cielo y le dices a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos en un buen tiempo, hermanos, y en un buen momento para hablar a Dios ante cualquier circunstancia que tengamos enfrente, para que Él nos muestre su voluntad. Número 3, hermanos, la oración eficaz es una oración con base en nuestra fe. Es una oración, hermanos, en todo momento, pero también es una oración completamente desinteresada. Desinteresada, hermanos. Para que nuestra oración sea efectiva, usted y yo tenemos que llegar ante Dios, hermanos, sabiendo que Él nos va a responder, entendiendo que Él nos escucha. Pero esa no es la motivación que nos lleva a orar a nuestro Dios. La satisfacción es de saber y entender que tenemos a ese Dios que está con nosotros. Ana, hermanos, es un ejemplo muy especial de ese desinterés en la oración. Si usted va conmigo, hermanos, a 1 Samuel, en el capítulo 1, en el versículo número 11, encontramos a Ana, hermanos, ahí llegando ante Dios, hermanos, en su amargura de corazón, porque, hermanos, tenemos que reconocer que ante Dios llegamos con toda sinceridad en medio de muchas circunstancias. Sí, a veces vamos a Él, hermanos, en tristeza, en dolor, en amargura, en vergüenza a veces. Ana se sentía así, hermanos, y ella dijo a Dios: era estéril. No podía concebir Ana. No tenía la oportunidad natural de poder hacerlo, pero sabía que
tenía al Dios de lo imposible. Sabía que ella estaba ante el Dios que todo lo puede. Y el Dios de Ana, hermanos, sigue siendo el Dios suyo y mi Dios. E hizo voto Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración, hermanos, desinteresada, la oración eficaz, sin interés alguno, hermanos, es una oración de entrega. Qué preciosa convicción es creer que lo que Dios me ha dado es de Dios. Todo es de Dios. Desde el primer palpitar de mi corazón cuando me dio la vida, hasta el último bien que estas manos puedan recibir, todo es de Dios. ¿Sabe, hermano? Ana le estaba entregando a Dios lo que no sabía sin siquiera que iba a recibir. ¿Para qué quiere usted lo que pide? ¿Y para qué quiere usted lo que tiene? Qué especial es el desinterés delante de Dios, hermanos. Ana iba a entregar a su hijo, porque, hermano, dice la Biblia que tan pronto lo destetó, así lo hizo. Fue y lo entregó y lo dejó al cuidado del sacerdote para que ahí creciera. Y cada año ella le llevaba sus cambios de ropita porque así ella prometió que se lo iba a dar a Dios. La oración eficaz es una oración, hermanos, donde nosotros ante Dios no estamos esperando el bien para explotar ese bien, o para disfrutar ese bien, o para, hermanos, deleitarnos egoístamente en ese bien o en lo que Dios quiera darnos, sino por el contrario, para que con gozo se lo podamos regresar a Dios, porque es de Él. ¿Qué tienes?, decía el apóstol Pablo, que no hayas recibido. Qué precioso es entender, hermanos, que la oración efectiva, la oración eficaz, no tiene interés alguno, hermano, pero al mismo tiempo es insistente delante de Dios. El salmista, hermanos, ahí en el Salmo 52, en el Salmo 5, versículos 2 y 3, está exclamando estas palabras: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermano, a la insistencia a la que Dios nos enseña, no es una insistencia reiterativa y repetitiva, como Pablo mismo nos enseña en aquello que él estaba sufriendo. ¿Se acuerda? 3 veces le he rogado al Señor,
para que me quite este mal que me aqueja. Pablo, hermanos, el siervo de Dios, el predicador más grande que ha existido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, padecía un mal al cual insistentemente le había pedido ya 3 veces a Dios, pero no era la insistencia de esa manera, sino que era esta, y es esta forma. Es una insistencia, hermano, en la espera con Dios a su respuesta. No es una insistencia repetitiva, no es una insistencia reiterativa, no es una insistencia, hermanos, ante aquel que solamente, con esto le digo a usted que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Porque Él conoce, hermanos, nuestro andar, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Él sabe todo lo que nos hace falta y necesitamos. Pero en la oración es lo que usted necesita. Dios quiere muchas veces llevarnos, hermanos, a que usted y yo en nuestra insistencia simplemente sea un silencio, como dice la Biblia. Espera en Jehová, espera en Él, no te alteres. Esa es la insistencia a la que Dios nos lleva. El salmista dice en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo. No para pedirte, Señor, sino a causa de tus justos juicios. No para demandarte, no para exigirte, no para recordarte mi situación tan débil, tan pusilánime, tan escasa, tan pobre, tan necesitada. No, Señor. Me levanto en la mañana y digo, Señor, gracias por este día. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque ya pude hacer parte de la actividad del día. Gracias, Señor, y 7 veces al día te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor, por lo bueno que eres y por lo justo y por lo maravilloso que solamente tú puedes ser. Y no solamente en el día, dice el salmista en el Salmo 119, yo creo que ya estaba viejito como yo, dice en el 119, 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. En el silencio de la noche, hermanos, cuando nada más se escucha el grillo que chilla, dice un hermano. Cuando hay la quietud alrededor y usted despierta y le dice a Dios, Señor, gracias. Otra vez gracias. Bendito seas, Señor. Qué tremendo, hermano. El salmista decía en el Salmo 119, 147, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Qué precioso y qué especial y qué único, hermanos, es poder nosotros llegar al Señor, hermanos, en cualquier momento, en esa insistencia ante Él, para darle gracias, para suplicarle, para bendecirlo. Hermano, Dios conoce lo que nos hace falta. Él nos comprende y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero Él espera que nosotros lleguemos a Él, hermanos, en esa oración, insistentemente. En esa oración, hermanos, desinteresadamente, donde simplemente estamos ante Él, hermanos, no en una repetición constante de nuestra necesidad, pero sí en un momento de alabanza, de reconocimiento y de entera entrega, como Ana, de entero
paciencia como David. Pero sabe, hermano, también la oración desinteresada es una oración que está llena de contentamiento, hermano. Es una oración donde llegamos a Dios como Habacuc nos enseña ahí en el libro de Habacuc, el profeta, hermanos, en Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, hermanos. Dice de la siguiente manera, hermanos, Habacuc 3, 17 y 19. 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si me apura poquito, hermanos, y lo pudiéramos de alguna forma transcribir este versículo sin alterar el significado, y lo pudiéramos actualizar a nuestros días, hermanos, y pudiéramos decir junto con Habacuc: aunque en mi bolsillo no haya dinero, aunque haya escasez laboral y la salud esté quebrantada, aunque la familia, ahorita todo mundo estamos sufriendo por diferentes circunstancias, con todo, yo me voy a alegrar en Dios. Con todo, yo voy a estar contento por lo que Dios me permite vivir, disfrutar, ver y sobre todo entender de Él. Es tremendo, hermano, cuando llegamos a Dios contentos. ¿Se puede tener contentamiento en la escasez? Sí se puede, hermano. ¿Se puede tener contentamiento en la enfermedad? Sí se puede, hermano. ¿Se puede tener contentamiento, hermanos, en las dificultades que estamos enfrentando hoy en día? Sí se puede, hermano. Pero para eso tenemos que estar delante de Dios desinteresadamente, hermanos. Desinteresadamente. No le servimos a Dios por lo que nos da. Le servimos a Dios por lo que Él es para nosotros. Le servimos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amamos a Dios porque es Dios. Y vamos a Él porque es Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. Si tiene su Biblia, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, nos deja algo bien tremendo, hermanos, aquí para concluir en cuanto a la oración que es efectiva. Hay quien se jacta, hermanos, en la vida, que dice que Dios le da lo que pide. Yo no puedo decir eso. Yo no sé usted, pero yo no puedo decir eso. Hay cosas que Dios le ha pedido a Dios y parece que no me escucha. Pero yo sé que no es así. Yo estoy consciente que Él sabe lo mejor
y que si no me concede lo que le pido, es porque es lo mejor para nosotros. Pero hay cosas, hermanos, en la oración que tenemos que comprender que para que la oración sea efectiva, tenemos que tomar la actitud de Cristo. Y la actitud de Cristo, hermanos, hasta el último momento es esta. Si usted va conmigo, hermanos, ahí en su tiempo que Él estuvo entre nosotros, Él nos enseñó y nos dejó, hermanos, en su palabra, hasta el último momento, cómo es que la oración sería eficaz. Y dice ahí para concluir, Mateo 26:39, dice de la siguiente manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, la oración eficaz es una oración que está basada no en nuestros anhelos, no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones, sino enteramente en la voluntad de Dios. El Señor estaba pasando un momento bien duro, hermanos, en su santidad. Estaba siendo expuesto a la carga del pecado, hermanos. En su santidad, Él estaba a punto, hermanos, de ser culpado del pecado del mundo. En su perfección, Él estaba a punto de ser, hermanos, escarnecido, burlado, ofrecido como un espectáculo, hermanos, ante el mundo y el infierno mismo. Pero en su amor por nosotros, Él clamó a Dios para pedirle que se hiciera su voluntad. Hermano, tenemos que entender, los cristianos hoy en día tenemos que entender, ya no estamos en tiempo, hermano, de aspirar a deleites vanos. Ya no estamos en tiempo, hermanos, de dejarnos llevar por cosas que no edifican. Es tiempo de clamar a Dios para que Él haga su voluntad en nuestra vida y que nos ayude a apartarnos cada vez más y más de lo que nosotros queremos y acercarnos a lo que Él quiere. No quiero decir que Dios nos ayude, quiero decir que Dios nos perdone, porque cuánto menosprecio hemos hecho a Dios muchas veces, aún en nuestra oración, y qué le digo, en nuestra diaria manera de vivir. Por eso, hermanos, muchas veces pedimos y no recibimos, porque nuestra oración está muy lejos de ser una oración eficaz basada en nuestra fe. Una oración eficaz, hermanos, en todo momento. Una oración desinteresada. Pero estamos a tiempo, amén, hermanos. Estamos a tiempo para llegar ante Dios y pedirle que nos ayude a pedir como conviene, a pedir con sabiduría, que nos ayude a llegar ante Él con gratitud, a esperar en Él, no por el bien o por el beneficio, sino confiando que Él conoce lo mejor para nosotros y que en su voluntad, aún en medio del dolor y de las cosas que estamos atravesando y que aún nos falta por atravesar, Él no nos ha de desamparar. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel.
Gracias porque tu palabra es clara, Señor, y nos enseña a nosotros a cómo llegar delante de ti, Señor, y que la oración, Señor, eficaz no es porque recibimos el don que esperamos o el bien que deseamos, Señor, o el beneficio que anhelamos, sino que la oración eficaz es aquella donde llegamos contigo, Señor, en una completa entrega, en un completo desinterés, donde llegamos a ti, Señor, verdaderamente, Señor, en todo tiempo, en todo momento, con toda fe, sabiendo que de ti hemos de recibir, Señor, conforme a tu voluntad. Bendíganos, Dios. Perdónanos cuando hemos sido egoístas, cuando hemos buscado lo propio, cuando no hemos orado, Señor, de la forma correcta. Tómanos en tus manos, bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a ser mejores y a vivir, Señor, como tú quieres el resto del tiempo que aún nos queda por hacerlo. Bendice a tu pueblo, Señor, en cada necesidad, en lo individual, en lo familiar, Señor, y como iglesia que tú conoces, ayúdanos para ser mejores. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador, con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanos, antes de despedirnos, quiero hacerle partícipe, hermano, de las peticiones que tenemos, para que usted ore, esté orando por el hermano José Aguilar y su familia, hermanos. Señor lo bendiga también de igual manera, hermano José, Manaelda, Lalo, América, y de igual manera estemos orando por aquí el hermano José Paz, que también nos hace llegar un deseo de bendición. De igual manera, hermano, Dios te bendiga a ti y a tu familia, y bendiga a todos los que han estado al pendiente. Señor les bendiga, hermanos, y mantengámonos al pendiente el domingo con la ayuda de Dios. Como usted sabe, nos vemos, hermanos. No deje de orar por Lalito, su salud, y por todos aquellos que sabemos, hermano, que están en situación de salud y que nos han hecho saber. Gracias a Dios, el hermano Sergio ya está bien, hermanos. Gracias por sus oraciones. Ya está, pues recuperado, hermanos. Agradecemos su oración y sigamos orando, hermanos, por todos y por cada uno de aquellos que sabemos que están en dificultad de salud. Dios les bendiga, hermanos. Oremos unos por otros. El domingo a las 11 de la mañana les esperamos para la escuela dominical. El domingo, déjenme aclararle esto de una vez también, no tenemos, hermanos, no tenemos transmisión en línea el domingo. Los esperamos en el templo a los que puedan llegar. Que Dios les bendiga.